días. Vamos a comenzar con el módulo 3 y 4 de inteligencia emocional. La idea de este encuentro, pues básicamente era para resolver las dudas de los módulos y de las actividades que tienen cargadas en la plataforma y poder dar continuidad a la valoración en el encuentro sincrónico, ¿no? Entonces, para esta unidad vamos a trabajar el módulo 2 y 3 y vamos a hablar un poquito de lo que es el cerebro emocional, ¿no? Quién es el encargado de regular nuestras emociones. El nombre que se le da es al cerebro emocional es específicamente el sistema límbico, ¿de acuerdo? El sistema límbico tiene un proceso, ¿no? Un conjunto de estructuras que están relacionadas con la aparición y el procesamiento de las emociones, los instintos, la memoria y el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de nuestra cabecita, más o menos en la mitad al centro, se encuentra algo que se llama amígdala cerebral, que forma parte del sistema límbico, ¿de acuerdo? Y este es el responsable de generar respuestas adecuadas a estímulos emocionales que percibimos en el medio en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, la alegría, el miedo, la tristeza, cualquiera de las emociones. ¿Cómo funciona esta amígdala cerebral? Esta amígdala cerebral lo que hace es recibir la emoción, procesar la emoción, observar el ambiente en el que estamos y nos permite comportarnos en base a lo que estamos sintiendo y en el lugar en el que estamos, ¿no? Es el responsable de manejar nuestras emociones a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Que evidentemente está muy ligada a las conductas que hemos aprendido a lo largo del tiempo en base a nuestros cuidadores. ¿Qué sucede con el cerebro emocional? El sistema límbico más o menos funciona o la amígdala cerebral más o menos funciona igual que el alternador de un carro. ¿Qué hace el alternador de un carro? Recibe la energía de la batería, distribuye esa energía de la batería en las diferentes funciones del carro de manera regulada, ¿no? Por ejemplo, el vidrio necesita para bajar un 5%, se le manda el 5%. Para el radio necesita un 15%, entonces le manda un 15%. Y así sucesivamente con cada una de las funciones del carro. Nuestra amígdala cerebral hace exactamente lo mismo. Recibe la emoción, bien sea alegría, tristeza, rabia. Vamos a hacer el ejemplo específico con la rabia. Entonces, recibe la rabia, ¿no? Entonces, estamos peleando con nuestra pareja. Y en ese momento, somos en una discusión fuerte, y en ese momento entra un vecino, entra un hijo, un padre, o recibo una llamada de mi jefe, ¿no? ¿Qué hago yo con mi conducta? Regulo, ¿sí? No peleo, no grito, me mantengo como parca en la situación, ¿sí? Tampoco voy a ser la persona más amorosa, pero trato de disimular un poco la condición en la que estoy en ese momento. Entonces, al regular esa emoción, quien está trabajando es la amígdala cerebral. Luego tenemos la clasificación de las emociones. Las emociones se clasifican de diferentes maneras, ¿no? ¿Qué entendemos por emociones? Bueno, entendemos que son un estado complejo que afecta a nuestro organismo, nuestra conducta y nuestra experiencia consciente, ¿de acuerdo? La primera clasificación o la clasificación más conocida se hace entre las emociones primarias y las emociones secundarias. Las emociones primarias son esa respuesta a un estímulo básico y universal, como es el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco o la ira. Más o menos, sitúense un poco en la película de Intensamente. Básicamente, la película de Intensamente nos explica cómo funciona nuestra inteligencia emocional, ¿no? ¿Cuál es nuestro coeficiente emocional dentro en cada uno de los procesos que vamos viviendo? En ese caso de la película, específicamente, es de una niña que está haciendo la transición hacia la adolescencia. Entonces, ahí están las emociones primarias y básicas, que son la alegría, la tristeza, el asco, el miedo y la furia, ¿no? Entonces, bueno, las emociones primarias son esas que les acabo de mencionar. Y las emociones secundarias son las que surgen como consecuencia de las emociones primarias y dependen de factores sociales, culturales, morales, como la culpa, la vergüenza, el orgullo y la envidia. ¿Qué quiere decir esto?
que inicialmente tenemos una emoción, sí, que son estas básicas, que son las que los niños tienen en una primera etapa, ¿no? Los niños en sus primeros años de desarrollo, desde los 3 hasta los 5 años de vida, pues tienen estas emociones, ¿no? Son emociones muy, muy básicas que más adelante se van transformando en emociones secundarias. ¿Cuáles son las emociones secundarias? Bueno, las que surgen a raíz de una emoción primaria. Por ejemplo, la pena podría surgir de la tristeza, por ejemplo, ¿sí? La molestia o la envidia podría surgir de la furia. Nos sentimos con un malestar, ese malestar lo categorizamos en una emoción y asimismo derivamos a una clasificación secundaria. Luego están las emociones que se clasifican según su valencia o efecto en el bienestar, que tanto bienestar o que tan bien me hace sentir esto que estoy experimentando, las emociones positivas y negativas, que, bueno, es una clasificación de la que yo difiero bastante, porque, bueno, todas las emociones no podrían categorizarse en buenas o malas, sino son emociones, ¿no? Esta clasificación habla pues un poco de las emociones que nos hacen sentir bien y las emociones que nos hacen sentir mal, ¿no? Luego vienen tres clasificaciones que son las emociones estáticas, sociales e instrumentales, que tienen que ver con un externo. Por ejemplo, las estáticas son esas que surgen cuando nos dan un regalo, que están asociadas con el arte, con el asombro, con la sorpresa. Las emociones sociales son esas que nos permiten interactuar con terceros, nos permiten tener relaciones interpersonales, relaciones amorosas, nos hacen sentir empatía y compasión por una persona externa a nosotros. Y las emociones instrumentales son las que nos llevan a conseguir objetivos, las que están situadas en nuestras metas. Bueno, ¿y cómo influye esto en nuestra salud mental? Así como se les explicaba en las clases anteriores, nosotros tenemos un coeficiente intelectual que puntúa, ¿sí? Según una escala de Wechsler, que, que, qué tan inteligentes somos, ¿no? Si estamos por encima del promedio, por debajo del promedio, si tenemos alguna condición. Del mismo modo, tenemos un coeficiente emocional. ¿Qué hace este coeficiente emocional? Sitúa que tan bien procesamos nuestras emociones y qué tanta asertividad tenemos en el momento de comportarnos con nuestros iguales. Entonces, la inteligencia emocional influye de manera positiva en nuestra salud mental, porque nos ayuda a reconocer, regular y comprender las emociones, tanto propias como ajenas. Es la capacidad que tenemos de ver a alguien afligido y ser compañía, ¿no? No derrumbarnos con él, no hundirlo más, sino sencillamente actuar como un acompañante terapéutico, ¿no? Las personas con alta inteligencia emocional tienen más éxito profesional y académico, más satisfacción social y personal y menor riesgo de sufrir trastornos psicológicos como depresión, ansiedad o adicciones. ¿Esto por qué? Bueno, porque la inteligencia emocional, así como se los explicaba, es la capacidad que tenemos de regular nuestras propias emociones, ¿no? De ponernos en contacto con el medio en el que estamos, con las personas con las que interactuamos sin hacer la vivencia del otro una vivencia personal, ¿no? Es la capacidad que tenemos de tener un conflicto a nivel laboral y poder despegarnos de ese conflicto, ¿no? Como entender que el conflicto se debe, por ejemplo, al rendimiento que yo estoy teniendo en cuanto a mi trabajo y no hacerlo algo personal, como que eso determine única y exclusivamente mi rendimiento como ser humano. La capacidad que tenemos de responder asertivamente a las diferentes vicisitudes que tenemos en la vida, ¿no? Esto no quiere decir que no vivamos la emoción. Sí vivimos la emoción, sí experimentamos la emoción, pero somos capaces de regularnos asertivamente en el proceso emocional. Entonces, las emociones o mantener esta capacidad emocional, bueno, nos hace tener muchas otras competencias. ¿Cuáles se derivan de estas? Bueno, la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la capacidad que tenemos de ubicarnos cuando estamos pues, de viaje o dentro de nuestra propia ciudad, ¿no? Saber cómo llegar a diferentes lugares, la capacidad que tenemos artística, la capacidad que tenemos de transformar la música, la capacidad que tenemos de tener ritmo para bailar y comunicarnos, la inteligencia corporal y sinestésica, que es la que nos permite tener recuerdos mm, a nivel corporal, ¿no? A nivel piel. La inteligencia intrapersonal, que es la que nos permite gestionar nuestras propias emociones a nivel personal, ¿no?
Y inter es a nivel relación con otro y intra es a nivel personal. Y bueno, a medida que vamos avanzando van surgiendo otros tipos de inteligencia, como la inteligencia artificial, ¿no? En la unidad 4 tenemos la función de la comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es la capacidad que yo tengo de transmitir lo que está en mi cabeza, ¿sí? Y que lo que está en mi cabeza llegue a tu cabeza sin ninguna alteración previa. Es decir, que yo te pueda escuchar y pueda entender tal cual como lo estás pensando, ¿sí? Y es un proceso mediante el cual se intercambia información, ideas, pensamientos, sentimientos y significado a través de diferentes medios y canales. Porque, bueno, tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Es una habilidad fundamentalmente que utilizamos a diario para interactuar con los demás y expresarnos en el mundo que nos rodea. Y el éxito de esta comunicación consiste en que, la información que está en mi cabeza llegue a tu cabeza, ¿no? Sin ninguna alteración. Algunos de los beneficios de la comunicación, algunas de las funciones de la comunicación, pues son básicamente eso, ¿no? Informar, expresar mis emociones, resolver conflictos, aprender, gestionar, transmitir valores, resolver, entretener y socializar. Nos permite comunicarnos con el otro. Y comunicarnos con el otro se traduce pues en una socialización muy, bueno, una socialización buena, ¿no? La comunicación verbal y no verbal, la comunicación se divide en la comunicación verbal y no verbal. Y bueno, aquí les tenía una actividad que tenía un punto valorativo, pero bueno, en vista de que nuevamente no se conectaron a los encuentros sincrónicos, pues quedará a consideración en las evaluaciones. La idea era que ustedes pudieran comunicarme cuáles son o para qué funciona la comunicación verbal y no verbal y qué es, ¿no? La comunicación verbal es eso que transmitimos en palabras, como nuestro vocabulario nos permite transmitir. Y la comunicación no verbal es esa comunicación que hacemos a través de nuestros gestos, de nuestras miradas, de los movimientos que hacemos al interactuar con otros. Y esta comunicación no verbal, pues hoy en día ha tenido un gran auge social, ¿no? Hablamos bastante de la programación neurolingüística, de cómo la parte que comunica, la parte que no está en palabras comunica y a veces comunica más que las palabras, ¿no? Lo vimos en la pandemia, cuando teníamos los tapabocas y teníamos que descifrar la intención del otro o la sensación y emoción del otro a través de su mirada y no de su expresión total a través de la parte facial, ¿no? Este encuentro estaba programado para resolver las dudas en cuanto a la evaluación 1, 2 y 3 que ya están cargadas en la plataforma y revisar el plan de evaluación. ¿Qué pasó con el plan de evaluación? El plan de evaluación se había hecho un primer plan de evaluación que estaba sujeto a la retroalimentación que ustedes dieran, ¿no? Si ustedes querían cambiar alguna metodología, cuáles eran sus expectativas o no sobre la materia, qué querían aprender, para qué querían utilizar este espacio. En vista de que esa retroalimentación no se tuvo, pues se tuvo que formular nuevamente el plan de evaluación, distribuyendo la evaluación a través de 4 módulos. Cada módulo tiene un porcentaje del 25%. Lastimosamente, pues no tengo la retroalimentación de ustedes para resolver las dudas de la evaluación y pues tienen como fecha límite el día de hoy para cargar las actividades del módulo 1 y del módulo 2. La actividad del módulo 3 va hasta el 27 y queda pendiente la actividad del módulo 4 que se estará cargando en la siguiente semana. Sin más nada que comentarles, me despido de ustedes.